Buenas tardes a todos. Hace unos días tuve la desgracia de ser presentado ante un terrible video por parte de un estúpido, el cual es la prueba viviente para todo aquel que crea realmente que el ateísmo son puros genios, los cuales tienen un coeficiente intelectual de 4 dígitos. La prueba definitiva de que, bueno, de hecho eso no es así. Como con todas las cosas, parecen olvidarse mucho los que se oponen al discurso religioso y creen que la religión se reduce a una caterva de retrasados mentales, los cuales son unos estúpidos, que también esto tiene su contraparte con el ateísmo y con prácticamente toda maldita corriente de pensamiento. Porque el fanatismo no es algo inherente o inmanente a la maldita religión. Cualquier cosa puede volverse en un fanatismo que convierta el discurso en un festival de estupideces. Pero una vez más, eso implicaría que esa gente que se llena el hocico con esa prédica estúpida tuviese la rigurosidad con la cual tanto se afanan en hacerse felaciones a ellos mismos, investigando cuál es el teísmo que sea más empíricamente sustentado, más epistémicamente sustentado, y no simplemente quedarse con un discurso deshonesto, el cual es propio de gente que juzga sin conocer qué es lo que está juzgando. Entonces, el video en cuestión, voy a dejar un enlace en la descripción al momento del directo en el cual estuve viéndolo. Es un video de un idiota bajo el rótulo de ateo digital, el cual decía que el laicismo y el ateísmo son dos cosas diferentes, lo cual son en esencia falsas. ¿Por qué? Porque este tipo es tan idiota que cree que la iglesia y el Estado siempre estuvieron juntas. Ni siquiera en los periodos escolásticos eso era verdad. Como bien menta el padre Julio Mainville en Concepción Católica de la Economía y Concepción Católica de la Política, la idea de que la iglesia y el Estado estuvieran separados fue el modus operandi de prácticamente toda la cristiandad. El punto es que no se daban la espalda, es decir, se reconocía a la iglesia como la que trabajaba con las almas para guiarlas al mundo trascendente y se reconocía la función de ejercimiento e imposición de la ética y la moral por parte del Estado, ya sea mediante legislaciones que se sinteticen en leyes o en limitaciones hacia la operatividad de otros órdenes nacionales como pueden ser la economía, por ejemplo, o las empresas. Eso siempre fue así. La iglesia tenía su función, la economía tenía su función, el Estado tenía su función, cada uno se encargaba de su respectiva función, pero no se daban la espalda unos a otros como ocurre en la modernidad, por ejemplo. Antes la economía tenía un reconocimiento de que tenía límites y de que no podía comerciar ni hacerse cualquier cosa y de que el comercio y el negocio, la empresa, tenía que tener sus respectivos estándares éticos morales, el Estado lo propio y la Iglesia lo propio. En cambio, con la modernidad, lo que terminó ocurriendo es que cada uno terminó yéndose por su propio lado. El Estado perdió su función de implantación y ejercimiento ético-moral para convertirse en una meretriz secretarista o convertirse en una secretaría al servicio de la economía. La economía se tragó prácticamente todas las funciones estatales para supeditarlas a la usura que se empezó a defender desde la modernidad y ambos, en sus afanes de uno subordinarse a la economía y el otro tener imperancia absoluta, terminaron dándole la espalda a las cuestiones éticos morales del cristianismo para fundarse en teorías filosofistas que presuponían que la ética y la moral no formaban parte de alguna forma de la economía.
o del Estado, porque o por un lado se consideraba el Estado como un objeto volitivo, como una especie de estructura realital natural, y como en la naturaleza no opera la moral, pues entonces tampoco en el Estado, y la economía, ya sea sus variantes hipostáticas o sus variantes naturalizadas, el discurso era exactamente el mismo. Básicamente el substrato es que no son los hombres los que operan bajo ese sistema, sino son un conjunto de relaciones que cuando se conjuntan todas y se unitarizan se crea una emergencia sistemática que termina derivando en un sistema que hace que los hombres hagan cosas, y eso que hace que los hombres hagan cosas es bueno porque es natural y por lo tanto eso es el orden el cual debe de seguir todas las cosas. La idea de que el laicismo no es ateísmo de Estado y solo es una separación de la Iglesia y el Estado, primero, presupone que la Iglesia y el Estado son la misma cosa o fueron la misma cosa. No se puede negar que en ciertos periodos, como por ejemplo en el Imperio Bizantino, en ciertos gobernantes manejaban un cesaropapismo en el cual el Estado era la Iglesia, básicamente. Porque no puede haber esa separación, porque entonces lo que termina ocurriendo es que la Iglesia absorbe al Estado y se convierte en el Estado a la par que en la Iglesia. Y si se trata de defender que eso es lo que está ocurriendo, pues esta misma gente es la que te dice que la Iglesia ya no tiene absolutamente ningún poder y ninguna influencia, a la par de que las toma como la máxima amenaza contra toda la humanidad, como lo hacían Marx y Gramsci, por ejemplo. Entonces, si se pretende que el laicismo no es una imposición moral ateísta, estamos cayendo en la naturalización del Estado. ¿Por qué? Porque al menos que consideremos al Estado desde el punto de vista sociologista, en el cual se considera al Estado una deidad conceptual que se fundamenta en una extraña idea de relación, la cual asume que cuando hay muchas relaciones conjuntadas se crea una suerte de emergencia en la cual un sistema existe con independencia de los hombres, a pesar de que la relación implica como necesariedad al hombre. A menos que se considere al Estado como eso, tal tesis no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el Estado está manejado, administrado, controlado, dirigido y es producto de el hombre. Es decir, el hombre y el Estado no están separados de absolutamente ninguna forma dentro de su contexto. Es decir, los hombres de Estado que trabajan en las instituciones las cuales ejercen la función de dicho Estado no están separados de dicho Estado. Es decir, esas instituciones, esa ley, esos dictámenes, esas legislaciones, esas promulgaciones, esa constitución no está separada de absolutamente ninguna manera de esos hombres, que no de todos los hombres, porque se requiere de estar dentro de un determinado sistema conductual o una figuración de condicionamiento conductual. Para tomar un poco el término de Norbert Elias que expone en Sociología Fundamental, él lo llama simplemente figuración social, pero como no existe lo social, entonces esa figuración se traslada a mi noción de sistemas conductuales, en la cual se explica a partir de la interacción del hombre, en la cual la emergencia misticista de la sociología nunca se crea, y porque es imposible que tal cosa exista. Las relaciones que establecen los objetos pueden establecer la aparición de sistemas de mayor complejidad en la realidad, eso es evidente.
El problema con el hombre es que por muchas relaciones que establezca, esos sistemas no existen con independencia del hombre, porque están inmanentemente subordinados a la inteligencia del hombre y al control. A menos que consideremos al sistema como algo autónomo del hombre, lo cual implicaría darle una motricidad ya sea homóloga a la del hombre o a la de un animal, lo cual implicaría decir que una máquina es una especie de organismo vivo, lo cual, cayendo en el mito de la metáfora que expone Turbine, en cierta forma eso es lo que se está haciendo, porque se describe en base a analogías con organismos esta clase de sistemas, y en la medida en la cual se describen de esa forma se termina atribuyéndole propiedades formales que son exclusivas de los organismos a esta clase de sistemas, ya que la supuesta emergencia que clama Durkheim, por ejemplo, en cuestiones fundamentales de sociología, o más profundamente Marx con su idea de dialéctica en cualquier orden en el cual se vea esta, no tiene ningún sentido o defensa para el establecimiento de dicha cuestión. El Estado no está separado de los hombres. Bien dice José Antonio Primo de Rivera, así les arda el culo, porque quienes sabrán quién es él, sabrán que invocar cualquier nombre meridionalmente cercano a él ya es un proscriptor por completo de lo que tengas que decir. Evidentemente, en la máxima rigurosidad de nuestros predicantes que todo lo saben y todo lo toleran, les invocas un nombre y entran en estado de fusión, o mejor dicho, de fisión, de cómo terminan produciendo tanto calor por el ardor anal que les produce eso que dices. Como dice José Antonio Primo de Rivera en el prólogo a una edición en español del libro El fascismo de Benito Mussolini, que no es el panfleto porque este libro tiene más de 200 páginas, y está un poquito más difícil de encontrar que las versiones que te encuentras generalmente. De hecho, me sigue sorprendiendo y no recuerdo de dónde diablos saqué esta versión que está prologada por él. Él dice, prácticamente iniciando este prólogo, el hombre es el sistema. Esta es una de las grandes verdades que ha proclamado el fascismo. Y es evidente, el hombre es el sistema. Lo que está intentando aquí decir Primo de Rivera es que la idea marxista de que el sistema hace al hombre, tomando la idea de que es el ser social el que determina al hombre y no el hombre el que determina al ser social, es falsa. Porque es el hombre el que determina el sistema, porque es el hombre el que es el sistema. El hombre supedita y subordina por completo todo el orden sistemático que deriva de él, y si no está el hombre, ese orden no existe. La tesis relacionista que se implica aquí implica de alguna forma que el hombre no está implicado en dicha relación, o que el hombre es completamente despreciable para explicar dicha relación, porque el sistema adquiere autonomía existencial con respecto al hombre, desde la cual se puede estudiar el sistema desde dinámicas supuestamente inmanentes. Para que esta tesis tenga sentido, se tiene que demostrar que el sistema existe con independencia del hombre, algo que no han hecho porque, como se observa muy bien, no hay sociedad en Marte, no hay sociedad en el espacio. Esa sociedad está inmanentemente anclada y demanda como necesariedad presencial, existencial al hombre. Por lo tanto, la supuesta autonomía operacional que le quieren dotar a estas relaciones no existe de absolutamente ninguna manera. Y esta idea de relación emergente es el sustento desde el cual se ampara la sociología para intentar diferenciarse de la psicología. Pero, ya que este pivote nuclear, el cual toma como substrato la idea de Marx que expone en sus manuscritos económicos del 44, es falsa, evidentemente. Por lo cual, básicamente la sociología se convierte en una disciplina pseudocientífica, y no solo pseudo, anticientífica,
si tú le quitas esta idea de relaciones emergentes. Porque si de hecho el supuesto sistema no es independiente del hombre, eso quiere decir que la dinámica del sistema está supeditada, subordinada a las operaciones del hombre, y entonces dicho supuesto sistema que adquiere una trascendencia del hombre se tiene que estudiar en virtud de la conducta de los organismos, no en virtud de una supuesta emergencia sistemática. Y cuando se propone que la emergencia sistemático-relacional existe, ¿qué sucede? Se crea una disciplina pseudocientífica. Primero, porque se pretende que es ciencia cuando no lo es, porque dicho orden real y tal, el cual presupone el ordenamiento del sistema, el cual sistema o sector real y tal que pretende estudiar, no existe, y a la par anticientífica porque bajo la pretensión de ser ciencia y de ordenar todo con respecto a un orden que no existe, establece predicaciones que toman como necesario dicho ordenamiento real y tal, y eso impide la investigación científica. Como también es anticientífico, por ejemplo, la centralización de la palabra que se hace en el cognitivismo, que prácticamente se convierte en una hipóstasis, lo cual toma como fundamento el giro lingüístico de Saussure, de Wittgenstein, los cuales convierten el lenguaje en una substancia de la realidad, homólogamente a como Hegel convierte la lógica como la substancia de la realidad. Porque para Hegel la lógica es un dominio de la realidad en el cual operan las ideas, los cuales son la verdadera realidad. Y a partir de este ordenamiento que presupone la existencia anantrópica de cuestiones que son antrópicas, la filosofía ha intentado construir sistemas que trascienden, irónicamente, toman la idea de trascendencia desde un sistema inmanentista para posteriormente pretender que de hecho son meramente inmanentes. En cierta manera, el Crazy Che o Bill Gaede tiene razón al respecto de acusar a supuestos científicos ateístas de ser teístas o criptoteístas, porque eso ocurre más comúnmente de lo que pareciese. Sí, e irónicamente, en aras de defender el materialismo, se termina cayendo en un misticismo todavía más exacerbado que el trascendentalismo del teísmo. Entonces, ya que estas dinámicas relacionales no trascienden al hombre y no crean dicha emergencia que presupone la autonomía del sistema del hombre, lo cual implica quitar al hombre como operador necesario para su presencia, lo que demanda la demostración de la existencia anantrópica de dicho ordenamiento, lo cual otra vez nos retrotrae a la hipóstasis de este sistema. Entonces, ya que eso no funciona, eso es a lo que más o menos se refería José Antonio Primo de Rivera en esa prologación al fascismo de Benito Mussolini. Entonces, como ese ordenamiento no existe, entonces ¿qué es lo que pasa? Los hombres que componen las funciones del Estado son los que de hecho constituyen la manifestación existencial del Estado, que a pesar de inscribirse dentro de instituciones no quita el hecho de que sin los hombres no existen las instituciones, no trasciende, nada de esto trasciende al hombre. Quitas al hombre, deja de existir por completo, sus operaciones cesan y se disgrega su identidad formal. Todo esto tiene como ordenamiento fundamental el hombre y su conducta y su forma. Quitas la forma del hombre o demuestras que es autónomo en un sentido existencial anantrópico o estás cayendo en una deificación del sistema. Básicamente lo conviertes en una deidad conceptual o en un objeto volitivo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La idea de este estúpido implica que el Estado existe con independencia de los hombres, pero como ya se demostró que dicha trascendencia no existe, entonces cuando se dice que el Estado se debe de ser laico, ¿qué se implica con esto? Que la Iglesia no participe ni la religión de absolutamente ninguna manera en los dictámenes estatales. Pero si la religión no puede participar de absolutamente ninguna forma, entonces ¿qué nos deja? Nos deja con que el Estado tiene que ser ateísta en ese caso. Porque si tú dices
tú no puedes tener ninguna religión de absolutamente ninguna manera. Y ya que no hay ninguna clase de ordenamiento intermedio entre el teísmo y el ateísmo, entonces, o deísmo, entonces los hombres caen como ateístas. Y podrán alguno decir, ¿y el agnosticismo qué? El agnosticismo, como bien dice Gustavo Bueno, es la prédica del ateísta cobarde. ¿Por qué? Porque dice, no podemos saber si Dios existe o no en tética, pero en praxis se comporta como si Dios no existiese, revelando que es demasiado cobarde como para admitir que de hecho no cree que Dios exista, y se las da unas ínfulas todavía más vanidosas y de soberbia que el ateísta, porque, ay, miren, estos toman partido, pero yo no voy a tomar partido porque miren lo inteligente que yo soy. Ni una estupidez homóloga a eso. Y el gnosticismo y cualquier xismo con respecto a Dios o no, terminan cayendo en lo mismo. O Dios existe o Dios no existe. No hay punto intermedio. El que pretenda defender la ignorancia, recuerde que no se le olvide que cuando uno dice no sabemos, tiene que quedarse quieto. Porque sí, para saber, si para la motricidad está condicionado el conocimiento, uno cuando se mueve, a pesar de que dice que no podemos movernos sin saber, está cayendo en una contradicción de su sistema y está avalando aquello en lo cual se está moviendo como verdadero, que es el ateísmo. Por eso el agnosticismo o el ignosticismo no tienen ni el más mínimo maldito sentido, porque son solo ateísmos para cobardes. Entonces, ya que se tiene que proscribir la religión de los hombres que componen al Estado, ¿qué termina sucediendo? El Estado se convierte en una imposición ateísta, lo cual no deja de ser curioso porque nuestros queridos liberalistas que tanto exaltan la libertad de expresión dicen, tú no puedes hacer esto. Oye, ¿qué pasó, niño? Creí que todos tenían potestad para hacer lo que se les diese la maldita gana. Pero ahora resulta que no es así. Que los hombres tienen que hacer lo que tú digas. Vaya, eso no es muy liberal libertad de expresión. Y aquí es donde se demuestra la naturaleza hipócrita de los liberalistas ateístas, porque te dicen hay que defender la libertad de expresión y hay que permitir que la gente se exprese como se le dé la gana, como hubiera dicho Voltaire, pero no toman contralor como Voltaire para pregonar que hay que censurar a los jesuitas o a cualquier forma religiosa y ponerse a celebrar cuando en tu ciudad los están masacrando o los están expulsando. O exterminando en el sentido clásico del uso de la palabra, que es la expulsión de alguien de unas determinadas fronteras. Ahí sí que se ponen a bailar y demuestran que son unos hipócritas. Libertad hasta que no me gusta, expresión hasta que no quiera. Y esto es entendible porque el liberalismo tiene una idea de la cual vamos a hablar en otro video, que son los derechos de acto. Es decir, en virtud en la cual tú te comportes o lleves a una potencia, a un acto, tú tienes derechos. Te sales de esos actos, dejas de tener derechos. Y esto se evidencia mucho en, por ejemplo, la idea del discurso de odio a la par de la manejo de la libertad de expresión, donde se te dice que tienes que comportarte de una forma en específico, de forma negativa, y si tú no lo haces, ¿qué sucede? Entonces sí se aplica la censura porque no estás participando en la libertad. Porque la libertad está supeditada a que te comportes como yo te diga que te tienes que comportar. Y eso termina derivando justamente en libertad de acto y derechos de acto. Te sales de ese acto, los pierdes ambos. Y podemos proceder en tu contra porque te conviertes inmediatamente en enemigo de la libertad o de los derechos. Lo cual termina llevando a un genocidio. Además, al mismo tiempo, este pedazo de subnormal meta retrasado mental, porque ya ni siquiera se puede describir con palabras generales su nivel de estupidez, dice, es que la iglesia ha patrocinado las mayores atrocidades ya. Tomemos en cuenta que este régimen liberalista, el cual él defiende, que está substratado en un ateísmo de Estado, ha
promulgado unas determinadas leyes fundamentándose en ese ateísmo y con el ateísmo como substrato. Y recuerden, gente, los ateístas dicen, no, nadie asesina en nombre del ateísmo. De hecho, sí se asesina en nombre del ateísmo. ¿Por qué? Porque recordemos que el ateísmo funciona como substrato motriz, el cual clama, Dios no existe, y si Dios no existe, como la moral tenía su sustento en Dios, ¿de quién pasa a tener el sustento la moral? El hombre. ¿Y qué sucede? Que si uno toma como su ideología moral el liberalismo, tiene como substrato el ateísmo, y todo cuanto promulgue en cuanto ética y moral tiene como substrato motriz el ateísmo. Por lo tanto, el genocidio de la Vendée fue un genocidio promulgado en nombre de la libertad y en nombre del ateísmo, puesto que el ateísmo estaba substratado desde esa corriente de pensamiento. Entonces, tomemos en cuenta que el infanticidio que llaman aborto es una promulgación en nombre de la libertad que toma esa libertad como substrato su ateísmo. ¿Cuántos millones de infantes y de bebés han sido asesinados solo tomando eso en cuenta? Porque se podrían tomar en cuenta muchísimas cosas más en nombre del ateísmo de Estado. Y entonces ahí se nos revela que el supuesto adalid panaceico de la especie no es sino otra justificación de genocidios y de la hipocresía selectiva propia de los modernos y de los postmodernos. Así que laicismo es ateísmo de Estado, a menos claro que consideremos que el Estado es una deidad. Y mira, no creo que ni siquiera Maurras o Mussolini o Adolf Hitler considerasen al Estado como un dios de forma literal, como por ejemplo el padre Julio Mainville menta en Concepción Católica de la Política, la idea del Estado Dios. Y en este caso se convierte en Estado, deidad, de forma literal. Si los hombres son los que componen al Estado, entonces el laicismo es ateísmo de Estado. Y todo cuanto se promulgue es en nombre del ateísmo. Y al mismo tiempo, si se quiere negar esto, se va a tener que demostrar que el Estado existe con independencia de los hombres y que obtiene trascendencia a través del conjunto unitarizado de relaciones que es el alma, el núcleo fundamental de la sociología, la cual, como se quitó aquí, pierde su sustento por completo y cae como una disciplina pseudocientífica y anticientífica, que solo desde el punto de vista de ecuacionista obtiene alguna clase de valor. Y habiendo dicho todo esto, pues bueno, señores, edúquense un poquito porque realmente no le puedo dar clases a todo el maldito planeta. Nos estamos viendo.